Vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Benjamín Franklin. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este evento. Mi nombre es Francisco Matius Blanco Pineda y les saludamos desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Nosotros somos Sistemas Empresariales, distribuidor máster de CompaAquí. Sabemos que se acerca la segunda etapa de la norma 035 y con nuestros ponentes expertos queremos ayudarte a que tengas todos los conocimientos necesarios para implementarla y así enfrentar los nuevos retos profesionales del país después de COVID-19. Es turno de presentar a la psicóloga Elvira Ponce y a la psicóloga Mercedes Ordaz, quienes en conjunto nos impartirán la conferencia Ergofobia y las técnicas de afrontamiento en los colaboradores ante el regreso a las labores. En los comentarios de Facebook nos gustaría leer sus preguntas y comentarios para que al finalizar las presentemos y se puedan resolver. Bienvenidas, psicóloga Elvira Ponce y Mercedes Ordaz. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Evolucionamos porque tú evolucionas. Evolucionamos para crecer contigo. Evolucionamos para acompañarte en tus metas. Siempre cuentas con CompaAquí. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Elvira Ponce y estoy el día de hoy acompañada de otra colega, la psicóloga Mercedes Ordaz. El día de hoy queremos platicarles de manera genérica todas las actualizaciones que tenemos en relación a la norma 035, factores de riesgo psicosocial y todas las nuevas obligaciones que entran en vigor a partir de octubre del 2020. En los últimos meses anteriormente hemos estado trabajando con todos los numerales de la norma 035, hemos estado brindando asesoría pues a un sinfín de empresas a través, por supuesto, de sistemas educativos empresariales. El día de hoy les queremos hacer un recordatorio de las obligaciones para este 2020 en materia de la norma 035, pero además también queremos platicar sobre todo lo que tiene que ver con el factor psicosocial de riesgo en materia de contingencia por COVID-19. La psicóloga Mercedes Ordaz estará abordando el tema sobre la ergofobia, que es esto que estamos sintiendo tal vez muchas personas por este regreso a las labores. Lo que es cierto es que hay mucha gente aún todavía en confinamiento, viviendo esta contingencia, sobre todo las empresas que trabajan directamente para el gobierno o el personal que trabaja directamente para el gobierno, como es, por ejemplo, toda la gente que está en las escuelas públicas o algunas dependencias en exclusivo del gobierno. Y también, por supuesto, las privadas, que tienen a una buena parte de sus colaboradores todavía en resguardo. Queremos hablarles sobre este hecho sin precedentes que tiene que ver con el COVID-19 y con el impacto en el factor de riesgo psicosocial. Pues muy bien, vamos a estarles platicando de la norma 035, si ustedes nos han venido siguiendo a través de estos 2 largos años, desde el 2018 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, hasta octubre del 2019 que entró en vigor la norma, pues sabrán que hemos recorrido todas las obligaciones de los patrones, así como las obligaciones de los colaboradores. Pero es importantísimo que ustedes sepan que esta norma, la 035, contempla en sus transitorios una entrada gradual de los siguientes puntos. Como saben, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación en octubre del 2018, nos dan prácticamente un largo año, que fue de octubre del 2018 a octubre del 2019, para tener información sobre la norma, para empezar a hacer todo el proceso de sensibilización. A los 2 años de la publicación de la norma, que es en octubre del 2020, pues ya literalmente tenemos encima nuevas obligaciones que puntualmente queremos compartirles cuáles son. La norma contempla en sus transitorios una entrada gradual de los siguientes puntos. Esto significa
estimados participantes y quienes ahora mismo nos están siguiendo, que a partir de octubre del 2020, los patrones, así como todas, por supuesto, las empresas, deben cumplir con los numerales 5.2, 5.3, 5.8, 8.3, 8.5 y todo el capítulo 7 de esta norma. Sin duda, mientras te cuento estos numerales dirás, ¿y qué información dice el 5.2 y 5.3? Hemos traído muy resumido esta información, pero básicamente para octubre del 2020 tú ya tienes que tener identificados a todos tus trabajadores y tienes que tener analizado el factor de riesgo psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que para octubre del 2020 tú ya tuviste que haber hecho evaluación, ya tuviste que haber aplicado la guía de referencia 2 o la 3, según corresponda a tu empresa. Es decir, si tú tienes entre 16 y 50 trabajadores en un centro de trabajo, pues habrás aplicado ya la guía de referencia 2. Si tú tienes de 50 trabajadores en adelante, pues por supuesto habrás utilizado la guía de referencia 3. También es muy importante que ya tengas tu carpeta con toda la información documentada, que tú como patrón o como responsable de la implementación de la norma tengas registros de lo que estás haciendo. ¿Qué son los registros? Lista de asistencias, reporte fotográfico, videos de todo lo que has hecho para implementar la norma en tu empresa. Bueno, sobre todo el tema de llevar un registro es muy, muy importante. Sucede en muchas ocasiones que cuando las inspecciones de la STP se pasan a las empresas, pareciera que todo está muy bien, ¿no? Que hay los anuncios, ¿no? Que si hacen una entrevista con el trabajador confirma que sí, que ya le evaluaron el factor de riesgo psicosocial, pero cuando piden la carpeta documental donde se pueda evidenciar de manera física todo ese trabajo, resulta que en las empresas no tienen la carpeta. Tienen todo hecho, han hecho un excelente trabajo, pero no han documentado nada. Ese es uno de los errores principales. ¿Qué otra importante información debes de tener ya para esta fecha? Bueno, las evaluaciones con el resultado, conforme a todo el numeral 7. Tú tienes que tener un informe de resultados detallado, como lo pide la norma. Y que digo, a propósito del comercial, en el curso de la norma 035, que si algunos de ustedes ya han participado en la primera parte, recordarán que entregamos y que este curso es un taller donde entregamos las guías, donde aprendemos a hacer una autoevaluación, donde nos autocalificamos y hacemos un informe de todo el resultado que obtuvimos en nuestra evaluación. Entonces, es muy importante que tengas este informe y que lo tengas en tu carpeta. También para este octubre ya tenemos que empezar a trabajar bien fuerte en el tipo de acciones que tenemos que realizar para mitigar, por supuesto, este factor de riesgo. Por eso es que el día de hoy invitamos a la psicóloga Mercedes Ordaz para que ella pueda platicarnos sobre la ergonomía, sobre la ergofobia, a propósito de la norma 036, de toda la cuestión que está sucediendo actualmente con la contingencia por COVID-19, de todo lo que se ha vivido en todas las empresas con esta situación. Como todos sabemos, se ha perdido pues a seres queridos, hemos perdido a compañeros de trabajo, algunos han perdido su trabajo porque la empresa pues está en quiebra o está en crisis. Y bueno, todos durante este largo 2020 hemos enfrentado pues este hecho sin precedentes, ¿no? Entonces, el día de hoy queremos profundizar también en este tema. Es importante también que los patrones recuerden que el 8.5 es el tipo de acciones que deberían de realizar de acuerdo al resultado que aparece en su factor de riesgo. Recordemos que este informe es literalmente como un examen médico. Tú te extraes sangre o te haces un tipo de examen, obtienes el resultado de cómo estás físicamente y sobre tu resultado, tu médico te va a indicar qué tipo de acciones tienes que tomar. A lo mejor te envíe a tomar un medicamento, a lo mejor te envíe a hacer ejercicio, a cambiar tus hábitos alimenticios, a lo mejor te envíe ciertas digamos, recomendaciones para tu salud. En el caso del 8.5, que ya tenemos que cumplir en octubre del 2020, bueno, tenemos que hacer acciones de acuerdo al resultado que hayas obtenido en tu informe. Es decir, de acuerdo al resultado que los colaboradores de tu empresa hayan arrojado. Entonces, estaremos trabajando sobre el primer nivel, sobre el segundo nivel o incluso sobre el tercer nivel. Pero básicamente y de manera general,
Estos son los puntos que tú ya tienes que cumplir para este octubre del 2020. También es importante que sepas que las inspecciones de la STPS ya comenzaron. Seguramente si tú eres parte de esta pues, red de empresarios a nivel nacional, recordarás que algunos, digamos, inspectores de la STPS pasaron para saber si las empresas cumplían, por supuesto, con todo el, digamos, protocolo de seguridad sanitaria en materia de COVID-19. Y en el camino, por supuesto, hacían recomendaciones sobre la norma 30, sobre la norma 035 o sobre otras normas. Sobre todo si tú estás en el ámbito hotelero, bueno, sin duda te tocó esa inspección. Entonces, es muy importante que no echemos en saco roto esta información, puesto que también en el curso hemos dado a conocer incluso estas multas, ¿no?, de las que se hablan. Por supuesto que sabemos que existe la forma de documentar todo y evitar esta multa, pero lo más importante es que no procrastinemos, no dejemos todo para finales de octubre, para finales de diciembre, y que a lo mejor aparezca una sorpresa en estos meses. Esta es la información que queremos compartirte, y por supuesto que también le quiero ceder la palabra a la colega y compañera psicóloga Mercedes Ordaz. Hola, buen día. Yo soy la psicóloga Mercedes y como bien comentaba la psicóloga Elvira, vamos a hablar sobre el tema de la ergofobia, que es un tema muy importante porque tiene que ver con las características que algunas personas llegan a presentar al momento del retornar o del estar día a día en el espacio laboral. Realmente la ergofobia es un concepto que vamos a empezar a escuchar, a lo mejor a veces, sobre todo en los espacios empresariales, más común de lo habitual, y externamente algo un poco más desconocido, ya que, como les decía, la ergofobia tiene que ver con el miedo al trabajo. Y claro, aquí vamos también a entender que este miedo es una cuestión más apegada a la ansiedad que la persona genera por el hecho de imaginarse a través de, por ejemplo, en la actualidad que estamos viviendo esta cuestión de la contingencia, en donde nos mandan al hogar para resguardarnos, lo cual es algo que va a proteger nuestra salud y que después de todo este tiempo, ver que se empieza a regularizar o a volver a esta famosa normalidad laboral también, implica altos niveles de ansiedad en estas personas que ahora pues tienen el temor de regresar y contagiarse por lo que ahorita estamos pasando. Sin embargo, la ergofobia puede contener varias formas de miedo al hecho de regresar al espacio laboral, que como mencionaba, ahora la principal es este miedo al contagiarse del COVID-19, sin embargo, implica también una cuestión de temor al hecho de tener que estar en un espacio laboral donde a lo mejor ella se siente o él se siente, digamos, imposibilitado a cumplir con todas las demandas que le atañen en su puesto laboral. Por lo tanto, la ansiedad en la ergofobia es algo que en general se ve desde hace mucho tiempo en estos espacios laborales, sin embargo, ahora es más atendida y con todo lo que implica la norma, pues vamos a ver que también se enfoca en el atender este tipo de padecimientos y que, bueno, es importante también tenerlos en cuenta. ¿Me apoyas con el cambio de la diapositiva? Gracias. Algo muy importante que también hay que considerar es que el trabajo en sí es una de las áreas muy vitales para toda persona, por lo tanto, el hecho de trabajar sí es esencial dentro de las capacidades en cuestión cognitiva, pero también vamos a notar que empezaremos a ver una cuestión de gratificación para la salud emocional de la persona. Por lo tanto, la ergofobia en esta situación de ansiedad que no es controlada por la persona va a empezar a afectar no solamente en el trabajo, sino también en toda la cuestión psíquica de la misma persona que estará alterando en varias áreas de su vida. En ese sentido, quise compartir esta diapositiva porque es importante recalcar que el trabajo es una de las necesidades vitales que da equilibrio a nuestra salud emocional. Por lo tanto, sí es importante identificar que cuando las personas y dentro de una empresa los colaboradores empiezan a generar este tipo de ansiedades, pues va a repercutir en su desempeño como tal e incluso en la forma de relacionarse con los mismos compañeros de trabajo. Veamos.
Gracias. ¿Qué pasa entonces en esta situación de la ergofobia? Vamos a ver que los horarios laborales generalmente son de 8 horas, es un tiempo estipulado en la mayoría de los trabajos y bueno, aquí la cuestión no es el hecho del tiempo, si es menos horas de trabajo o más horas de trabajo, sin embargo, el hecho de más horas de trabajo también debe de considerarse como una parte de desgaste emocional y físico de las personas, que aquí entraría el otro concepto del burnout, pero bueno, en cuestión de la ergofobia vamos a ver que son varias demandas los que va a ir complicando y elevando el nivel de ansiedad del colaborador dentro de la empresa. Yo mencionaba que actualmente lo que está impactando y lo que estamos viendo en consulta es que los pacientes están teniendo un proceso muy elevado de ansiedad cuando les son notificados que tienen que retornar a oficina. Para ellos, sobre todo, tanto mujeres como hombres, en cuestión de familia, empiezan a visualizar el peligro que ellos pueden llevar a casa al momento de regresar después de su horario laboral. Cambiamos de diapositiva. Gracias. También en este proceso, para poder identificar cuáles son las características que podemos ver en los colaboradores cuando presentan ergofobia, es que va a ser un miedo desproporcionado, incontrolable y persistente. Por lo tanto, no es solamente el hecho de no querer ir al trabajo, a veces podemos confundirlo y señalar incluso a la persona como floja, como una persona que no quiere producir. Sin embargo, es realmente una sensación que no puede controlar la misma persona y por eso se debe de identificar que las características principales para poder diagnosticarla es el miedo desproporcionado, el que es incontrolable para la persona y que se mantiene persistente en un tiempo. Digamos que podemos de repente tener días cansados en donde a lo mejor después de un día de descanso nos da cierta pereza el poder regresar al siguiente día al trabajo, pero es algo que se quita y que, bueno, digamos, mentalmente nos vamos ahí controlando para poder, obviamente, presentarnos al trabajo. Sin embargo, en estas personas es una sensación que se empieza a sentir incontrolable, que se empieza a sentir con mucho temor y que, por lo tanto, genera ya un desgaste no solo físico, sino emocional. Ahí, bueno, ¿cómo sé si tengo ergofobia? Bueno, vamos a ver que generalmente hay dos parámetros. El parámetro actual que mencionaba yo de que la mayoría de nosotros estamos ante un cuidado y un temor para no contagiarnos del COVID. Por lo tanto, es muy probable que muchos de los que a veces no hubiésemos pensado que lo pudiéramos generar, empecemos a presentar los síntomas, pero también va a ser más vulnerables las personas que tengan un antecedente de personas nerviosas o ansiosas, tanto a nivel de su desarrollo o a cuestión genética, que también son factores hereditarios. Vamos a ver repercusiones en los síntomas físicos, cognitivos y conductuales. La persona físicamente va a empezar a tener sensaciones desagradables. Cognitivamente son pensamientos persistentes de que algo malo va a ocurrir. Y conductuales, el no querer movilizarse, incluso cuestiones de aseo, de cuidado personal, lo vamos a ver presentado en el espacio laboral con menos arreglo de lo habitual, y estos serían los síntomas más predominantes para este concepto. Entre los síntomas les mencionaba, la ansiedad como tal se va a presentar con latido acelerado, respiración rápida, sudoración, boca seca, ataques de pánico, malestar estomacal, tensión muscular, sensación de irritabilidad, angustia, pérdida de concentración y conductas evitativas. Y lo que aquí es muy importante tener siempre en cuenta son las cuestiones de las consecuencias. Evidentemente vamos a ver que en este tipo de situaciones la persona es más tendiente no solo a no cumplir la meta de sus tareas laborales, sino también en cuestión externa con la familia y personalmente todo un desgaste emocional, el cual yo les mencionaba, y aquí quisiera introducir un ejemplo. Hay muchos pacientes que han estado llegando y que previo también a la contingencia se veía una situación de somatización. Es decir, no es siempre tan perceptible a primera vista hasta que ya empieza a haber un periodo de mayores repercusiones físicas
y que en algunos pacientes se va al área estomacal. Pacientes o colaboradores que ya no se presentan a su horario laboral porque físicamente su cuerpo empieza ya a tener todo este tipo de síntomas que no le permiten ya llegar a este horario que tienen que cumplir dentro de los labores. Por lo tanto, las consecuencias en sí vamos a ver cuestiones también de vergüenza, fatiga, mala calidad de vida, rechazo social, porque yo les mencionaba, de manera externa es muy difícil comprender todos estos síntomas que pueda vivir internamente la persona porque se confunden con cuestiones que culturalmente señalamos, como les mencionaba, de flojo o que no quiere ser responsable de las labores y de las cosas que le corresponden realizar. Y bueno, las recomendaciones en sí para cuestiones de pacientes que empiezan a identificar estos primeros síntomas, es importante tener en cuenta la relajación, el hecho de también tener mentalmente pensamientos positivos, en tanto que podamos nosotros tener la posibilidad de reconocernos nuestros éxitos. Es importante no recriminarnos los fallos y entender que somos personas que vamos a cometer ciertos errores y enfocarnos en la meta que queremos alcanzar. Así como, bueno, es recomendable que conforme veamos que esta persona empieza a carecer de más herramientas, tanto sociales como personales, para poder manejar este tipo de padecimientos, pueda asistir con un psicólogo que le pueda atender y ayudar en el proceso de toda esta sintomatología. Y bueno, por mi parte sería todo. Cualquier cosa, aquí estamos pendientes. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo la participación y esta explicación tan detallada sobre este fenómeno de ergofobia, que sin duda es algo que surge, por supuesto, a raíz de como decíamos hace un momento, este evento sin precedentes, que es el COVID-19. Y bueno, también recordarles, por supuesto, a todos ustedes la importancia de implementar esta norma 035 en sus empresas y ir también considerando estos cambios, bueno, en todo el planeta, que han venido, por supuesto, desencadenando una serie de situaciones a lo largo de los últimos 6 meses, que tienen que ver incluso con temas de ansiedad, como bien lo comentaba Mercedes, con temas también y problemas o trastornos de sueño, con estas situaciones de irritabilidad que muchos tal vez hemos estado experimentando. Es muy importante que dentro de las acciones que han seguido al pie de la letra todo el tema de la contingencia y que de alguna u otra forma este encierro les ha generado ansiedad y otra clase de problemas, ¿no? Estas emociones tan fuertes como el miedo, como la tristeza o la depresión. Entonces, recomendamos muchísimo a los patrones tomar en cuenta este hecho, porque al no tomarse en cuenta pueden pasar otras cosas interesantes. Recordemos que hemos venido hablando a través de estos largos años, 2 años, sobre, por supuesto, el desgaste ocupacional y toda la implicación que genera el desgaste ocupacional. Genera accidentes, olvidos, errores graves. Es muy importante que entonces los patrones hagan esta medición, hagan este termómetro emocional sobre cómo están regresando los colaboradores después de haber experimentado literalmente pues esta contingencia. ¿Cómo estamos? Es decir, hacer por ahí un checklist de cómo regresamos, ¿no? Cuáles son nuestras capacidades, como lo decía Mercedes, cognitivas, de comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la recomendación más importante que queremos hacerles. Y bueno, por supuesto, también recordar en este curso todo el plan de trabajo que propone literalmente el IMSS en el tema del retorno seguro al trabajo, que incluso las acciones o las medidas de seguridad sobre esta contingencia ayudan y mitigan, por supuesto, el riesgo del factor psicosocial. Cuando sabemos que un patrón está cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria ante la contingencia, pues también eso genera cierta tranquilidad, ¿no? Sabemos entonces que hay termómetro, sabemos que hay espacios disponibles para el lavado de manos, o que hay gel, o que hay este tapete que puede brindar, digamos, esta incluso seguridad automática en algunos colaboradores. Aunado a esto, por supuesto, el tema de la distancia y, por supuesto, empezar a trabajar de manera individual con nuestra propia salud integral, no solo con la física, sino también con la mental. Serían, me parece, las principales recomendaciones que nosotros podemos hacerles en este tema.
quiero yo, por supuesto, abordar todas las recomendaciones que el IMSS les puede hacer. Sé también que hemos estado trabajando muy duro en los últimos 6 meses con este tema, porque, pues, por supuesto que a lo largo de todo esto ha habido un cuidado natural, existe un cuidado natural por esta contingencia, pero sí recordarles a ustedes que es importante que empiecen a documentar todas las medidas que ustedes están llevando a cabo en relación a la norma 035 y que también incluyan todas las medidas por contingencia, porque el impacto emocional pues ha sido brutal, ¿no? Me parece que es incluso cuando algunas farmacéuticas están reportando el consumo de antidepresivos, ¿no? La compra incluso de químicos para poder dormir, como la melatonina, ansiolíticos, entre otros más. Pareciera que una buena parte de la población en México está recurriendo a medicamentos para trabajo con sus emociones. Entonces, bueno, recordar, por supuesto, la importancia de la salud mental, ¿no? Como parte de nuestra salud integral. Me parece que a grandes rasgos eso es lo que queremos presentarles a ustedes, recordarles también de este curso, que en breve le dejaré la palabra a uno de mis compañeros para que él pueda darles todos los detalles de esta información. Les agradecemos muchísimo su atención y estamos en contacto. Cumplir con la NOM 035 es importante. Implementa de forma automática esta norma y prevé riesgos psicosociales en tu empresa con Compact y Evalúa 035. Es una aplicación en la nube que te ayuda con el cumplimiento y la administración de la norma oficial mexicana NOM 035. Utiliza la guía 1 para identificar acontecimientos traumáticos severos. La guía 2 para reconocer los factores de riesgo psicosociales. Y la guía 3 para evaluar el entorno organizacional de tu empresa. Con Evalúa 035, ten evaluaciones, periodos y reportes ilimitados. Solo ingresa con tu identidad Compact y comienza a evaluar. Promueve un entorno organizacional favorable en tu negocio y cumple con la ley. Porque en donde existen empresas sanas, trabajan personas felices. Contacta a tu distribuidor o llámanos. Por continuar con nosotros, ahora les vamos a dar a conocer las promociones que tenemos en este mes. Como ya lo hemos venido platicando, el 1 de octubre la NOM 035 será obligatorio y es por esto que estamos impartiendo ponencias y talleres para ayudarte a cumplir con esta norma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, Compact apoya a los empresarios, contadores y personas que quieran cumplir con esta norma a través de la aplicación Evalúa 035, la cual facilitará la aplicación de encuestas y la administración de los resultados, generando gráficas que podemos utilizar para tomar acciones. Llámenos y con mucho gusto les proporcionamos información sobre esta aplicación que estamos seguros les será de gran ayuda. Continuando, les invitamos a aprovechar esta promoción que tenemos disponible por cambio de licenciamiento tradicional anual. Del 2 de septiembre al 1 de octubre estamos ofreciendo un 30% de descuento más 2 meses adicionales en su licencia al cambiarse de licenciamiento tradicional anual. Si quieren saber todos los beneficios que les brinda un licenciamiento anual sobre uno tradicional, contáctenos y con mucho gusto les estaremos resolviendo sus dudas. Y por último, este mes vamos a continuar con los talleres de la implementación de la norma 035 y el lunes 28 de septiembre en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, la psicóloga Elvira Ponce impartirá un taller de implementación, el cual incluye una constancia de competencias o habilidades laborales, un diploma, material digital y también 2 horas de asesorías posterior al taller. Es una excelente oportunidad la cual tiene una inversión hasta el día de hoy de 800 pesos masiva. Pero para todos ustedes que nos están viendo, les mantendremos este precio durante toda la próxima semana, únicamente mencionando que vieron la promoción en esta transmisión. Para finalizar el día de hoy, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Al mismo tiempo, suscribirse a nuestro canal para que el próximo viernes 25 puedan ver la transmisión de la conferencia, la cual se titula Protocolos Federales de Reactivación Económica y la norma oficial NOM 035 STPS 2018, impartida por la licenciada Melissa Jiménez, especialista de Compact. Muchas gracias y nos saludamos pronto.
Hola, hoy les traemos el primer video de esta nueva sección, que el conocimiento te acompañe. Hablaremos de la norma oficial mexicana, la NOM 035, que entró en vigor el 23 de octubre del 2019. El objetivo de esta norma es establecer los elementos necesarios para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable dentro de las empresas del territorio nacional. Las disposiciones de esta norma aplican de acuerdo al número de trabajadores que tenga cada centro de trabajo. Derivado de lo anterior, existen 3 niveles. El primero, de 1 a 15 trabajadores. El segundo, de 16 a 50 trabajadores. Y el tercero, de más de 50 trabajadores. Por lo que el centro de trabajo determinará en qué nivel se encuentra para cumplir con las disposiciones que establece la norma. La norma entra en vigor en 2 etapas. La primera entró en vigor el 23 de octubre del año pasado y consiste en elaborar una política, establecer las medidas de prevención, identificar a los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos y difundir la información. La segunda etapa entra en vigor el 23 de octubre de este año y consiste en la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, la práctica de exámenes y los registros. Toma en cuenta esta información y te invito a conocer la NOM 035 para la implementación en tu empresa. Sin más por el momento, me despido y que el conocimiento te acompañe.